Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Su consejero de internautas en aspectos de salud, ambiente y cultura, que hoy día les va a hablar acerca de Maradona, el hombre que ha conmocionado a toda América Latina y al mundo con su muerte, justo en tiempo de pandemia. Quizás Maradona haya sido el deportista que haya tenido más empatía con las masas, más comunicación, el que haya llegado a convertirse en lo que dicen en Dios. Y es curioso entender cómo se origina este concepto de Dios. Se trataba de las finales de la Copa UEFA, de la Copa Mundial en México, 86, y se enfrentaban Inglaterra y Argentina. Los dos habían tenido un conflicto armado 4 años antes en las Malvinas, un conflicto armado en el que Margaret Thatcher engañó a los argentinos diciendo que iba a firmar un tratado de paz y devolver a las Malvinas a los argentinos mientras movilizaba sus tropas. Los argentinos bajaron la guardia, esperaron que se dé aquella palabra de gentleman de los ingleses, pero lo que estaban haciendo era que se estaban movilizando las tropas, inclusive con la ayuda de Estados Unidos, y cuando ya asaltaron a las tropas que habían estado descuidadas en las Malvinas, se produjo una masacre en que los Gurkhas, aquellos guerreros especiales, fuerzas especiales de origen nepalés, que están incluidas en los ejércitos de Inglaterra, con sus espadas comenzaron a crear pánico y gran mortandad. Tras aquel episodio, llegó entonces la Copa del Desquite. Por primera vez, las situaciones políticas se resolvían en un estadio de fútbol. Era una reivindicación, como cuando en la guerra de Troya tenían que enfrentarse Héctor con Aquiles. Y bueno, era el momento de la reivindicación argentina. Se trataba de dos potencias mundiales del fútbol. Inglaterra nunca había ganado una Copa Mundial y fue el inventor de este deporte, y sin embargo tenía que enfrentarse ahora en una final con su archienemigo en el mundo político, Argentina. En ese momento, Maradona metió el gol considerado el más grande de la historia, dribló prácticamente a toda la defensa de Inglaterra y metió el gol. Fue algo extraordinario, fue algo sensacional, pero después metió el segundo gol y este segundo gol parecía ser un cabezazo, pero misteriosamente puso la mano y metió el gol. Cuando le comenzaron a hacer todo el interrogatorio para preguntarle, bueno, ¿y usted metió o no metió ese gol con la mano? Él dijo, fue la mano de Dios. No negó que hubo una mano, pero dijo fue la mano de Dios porque Dios movió mi mano. Esa era simplemente la explicación. El asunto es que ese gol se validó y no pudieron hacer nada ya. Hasta ahora los ingleses están que lamentan ese momento. Les golpeó moral y psicológicamente de manera contundente. Fue una revancha moral, fue una derrota moral para los ingleses. Pero Maradona entonces comenzó a ser concebido como Dios, el Dios Maradona, y ahí está una religión, la religión maradoniana. Mi esposa Verónica se fue a Australia y en una cafetería encontró que tenían a Maradona en un altar y le dijo, ¿y por qué no está ahí la Virgen en lugar de estar Maradona? No, Maradona es el dios del fútbol. Pero en realidad Maradona no fue el dios del fútbol. Maradona fue el Espartaco del fútbol. Recordemos la historia de Espartaco. Era un gladiador, al igual que son todos los futbolistas del mundo en este momento, son gladiadores. Peleaba en un coliseo, igual que pelean
y combaten los futbolistas en los enormes estadios ahora, en los más grandes estadios del mundo son los estadios de fútbol, y tenía la particularidad de que era un renegado. Y finalmente, ¿qué es lo que hizo Espartaco? Levantó a los gladiadores, lo mismo que hizo Maradona, levantó a los futbolistas y les hizo tener conciencia de cómo eran explotados y cómo servían para el espectáculo público, despreciando su propia vida y la vida de otros seres humanos, y como teniendo como recompensa una simple cosa vana y tonta que era la gloria. Hoy los futbolistas también hacen lo mismo, luchan y combaten y se sacrifican y se esmeran por la gloria y finalmente por tener enormes lujos, autos, mansiones, riqueza. Recordemos que Maradona tiene su sucesor Messi, que finalmente es un gladiador que cumple con los parámetros necesarios para ser siempre un gladiador, no un Espartaco. Un hombre que es capaz de levantar, como levantó él a todos los jugadores del mundo, y creó la Asociación de Fútbol Mundial para frenar todos estos abusos de la Federación Internacional de Fútbol Amateur, la FIFA, que finalmente terminó siendo descubierta a través de una serie de juicios que era una organización mafiosa donde se vivían todos los excesos de la riqueza, el poder y la trama. Hoy, inclusive un dirigente ecuatoriano terminó preso por ese asunto y recientemente lo han soltado. Pero Maradona además tenía algunas particularidades que le hicieron y le convirtieron en el Espartaco. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, en principio el fútbol era un deporte de blancos y Pelé fue el hombre que destruyó esto cuando en un campeonato en Suecia se convirtió en el goleador y llevó a Brasil al ser campeón mundial. Tenía apenas 19 años. Entonces dejó de ser el deporte de los blancos, como lo es el tenis, pero además pasó a ser el deporte de los altos, porque se supone que nosotros los latinos somos chiquitos y los coreanos, los asiáticos también lo son. Pero cuando llega Maradona, este deporte de la gente alta da espacio a un chiquitín, Maradona, y resulta que también es un deporte para los pequeños, y Maradona es pequeño. Esta conciencia de ser pequeño, de tener pequeña talla, pero compensada con una enorme habilidad, con un espíritu especial, con lo que se llama una magia, una genialidad, es lo que le lleva a convertirse en un gran goleador. Esta magia y esta cualidad, esta diferencia, ser pequeño, no ser alto, ser ágil y todo eso, me caga todo. No puedo creer.